Vamos a seguir trabajando con transformaciones lineales. Entonces tenemos una transformación T que va del espacio al mismo espacio, lineal, y sea V un vector y alfa un escalar, tal es que la transformación lo que le hace a ese vector es multiplicarlo solamente por ese V, que geométricamente lo único que está haciendo es o le está cambiando el sentido, o lo expande o lo contrae. Entonces, a los valores lambda que satisfacen esto, les vamos a denominar valor propio, y a los vectores, el vector propio asociado al valor propio lambda. Entonces, vamos a hacer los cálculos para ver cómo podemos obtener estos valores lambda y estos vectores propios. Entonces, estamos trabajando con la transformación que valora en el vector, nos da alfa veces el vector. Que entonces, si los dejamos todos de un lado, nos queda que la transformación menos lambda veces el vector. Esto tiene que ser igual al vector 0. Si sacamos como factor común el vector, nos queda que t menos lambda veces. Para ponerlo como transformación lineal lo tenemos que poner como la identidad aplicado al vector. Esto nos tiene que dar el valor 0, el vector 0. Entonces, si esto vuelve a ser una transformación lineal porque t es lineal, la identidad es lineal y multiplicar por lambda lo hace lineal. Y resta de lineales es lineal. Entonces, si esta transformación fuera invertible, al ser invertible solamente tiene una solución a esta ecuación, nos quedaría que v tiene que ser igual a 0 y sería la única solución. Por lo tanto, esto no lo queremos. Queremos vectores diferentes de 0, por lo tanto lo que necesitamos es que t menos lambda veces la identidad tiene que ser no invertible. Y ya vimos que toda transformación tiene asociada una matriz, entonces podemos trabajar con la matriz asociada. Y ya vimos que algo es invertible si su determinante es diferente de 0. Por lo tanto, lo que vamos a necesitar aquí es que el determinante sea diferente de 0. Entonces, el determinante de esta matriz tiene que ser igual a 0. Entonces, los lambdas que vamos a buscar son los valores tales que satisfacen esta ecuación. Y los betas, como necesitamos que esto sea igual a 0, entonces los v's tienen que vivir en el núcleo o el kernel de esta transformación. Y esto lo veríamos como la transformación tal cual, o ya podemos trabajar con su matriz asociada, sería el kernel de esta matriz. Entonces, a la expresión del determinante de la transformación menos lambda veces la identidad igualada a 0, se le denomina como el polinomio característico. Entonces, tenemos una proposición que nos dice que el polinomio característico no depende de la base. Ya habíamos visto que las matrices podemos trabajar en diferentes bases, lo mismo con las transformaciones. Resulta que el polinomio característico no importa en qué base lo estés trabajando, siempre va a ser el mismo. Entonces, para demostrar esto, aquí tenemos nuestra base, el polinomio característico. Bueno, falta sacar el determinante de la base alfa. Si ahora queremos para la base beta, necesitamos hacer el cambio de base. Entonces, ya sabemos que para hacer el cambio de base, de la derecha tenemos que multiplicar cambio de base beta alfa, y en la izquierda cambio de base de alfa a beta. Entonces aquí ya estaríamos trabajando con la misma matriz. Y para sacar el polinomio característico, pues aplicamos el determinante en ambos lados. Del lado izquierdo pues tiene que ser igual que el determinante del lado derecho. Y ahora sí, todo está en la base beta, entonces ya esto es en la base beta y todo esto es en la base beta. Por propiedades del determinante, como esta es una matriz, esta es una matriz y esta es una matriz, pues el determinante de la multiplicación de las matrices es la multiplicación de los determinantes. Entonces quedaría el determinante de la matriz cambio de base de alfa beta por el determinante de la matriz t menos lambda veces la identidad de alfa a alfa por el determinante de la cambio de base de beta alfa. Pero como sabemos que son inversas, la cambio de base de alfa beta a la beta alfa, entonces la multiplicación de estos dos nos va a quedar 1.
Por lo tanto, lo que obtenemos aquí es que el determinante en la base beta es el mismo que el determinante en la base alfa. Por lo tanto, demostramos la proposición. Entonces podemos trabajar con cualquier base. Y como hemos visto, la más sencilla de trabajar es la base canónica. Entonces nos podemos quedar con eso. Entonces ahora vamos a ver una demostración para obtener valores y vectores propios. Entonces tenemos la transformación que va de R2 a R2 tal que al vector XY lo manda a la primera entrada menos 7X menos 12Y y la segunda 6X más 10Y. Entonces, como podemos trabajar con la base canónica, ya sabemos que obtener la matriz asociada a la base canónica es solamente escribir los coeficientes. Entonces, la matriz asociada es la matriz menos 7, menos 12, 6 y 10. Y ahora le tenemos que quitar lambda veces la identidad. Entonces, lambda veces la identidad pues es quitarle lambda a cada una de las entradas de la diagonal. Nos queda menos 7 menos lambda, menos 12, 6 y 10 menos lambda. Y ahora sacamos el determinante. Sacamos el determinante de esta matriz. Nos quedaría menos 7 menos lambda por 10 menos lambda y menos 12 por 6. Simplificamos esta expresión que nos quedaría lambda al cuadrado menos 10 lambda más 7 lambda menos 70 más 72. Que simplificado nos queda lambda al cuadrado menos 3 lambda más 2. Y como esto lo tenemos que volar a 0, este ya es nuestro polinomio característico. Entonces para resolverlo podemos usar fórmula general. Es sencillo factorizar este vector que nos quedaría lambda menos 1 por lambda menos 2 igual a 0. Por lo tanto, tenemos dos valores. Lambda 1 sería 1 y lambda 2 es 2. Entonces, estos serían nuestros valores propios. Y ahora para obtener los vectores propios tenemos que hacer obtener el kernel de t menos lambda veces la identidad para cada uno de estos valores propios. Entonces, tenemos lambda 1, es nuestro primer valor propio. Tenemos la matriz, sustituimos el valor en la matriz, que se le resta en la entrada de la diagonal los valores propios. Entonces nos queda menos 7 menos 1, menos 12 y 6 y 10 menos 1. Por lo tanto, la matriz se reduce a menos 8, menos 12, 6 y 9. Y a esta le tenemos que sacar el núcleo. Entonces, hacemos eliminación gaussiana. Por lo menos se tiene que eliminar un renglón porque ya sabemos que no es invertible. Entonces, al renglón 1 le voy a dividir entre menos 4 y al renglón 2 entre 3. Por lo tanto, nos queda 2, 3 y 2, 3. Entonces, como habíamos dicho, se iba a cancelar un renglón. Entonces, al renglón 2 le quitamos el renglón 1. 0, 0. Y por último, el renglón 1 lo voy a dividir entre 2. Por lo tanto, nos queda la matriz 1, 3 medios, 0, 0. Por lo tanto, interpretando como ecuación, esto nos dice que x es igual a menos 3 medios de y. Y podemos dar una base. Ya sabemos que el núcleo es un espacio vectorial. Por ejemplo, a y le vamos a dar el valor de 2. Y x nos quedaría que vale menos 3. Entonces, este sería el vector propio asociado al valor propio 1. Si ven, lo único que tenemos que hacer es que se respete esta relación. Entonces, todos los vectores propios son estos o un múltiplo de él. Y ahora para lambda 2 hacemos lo mismo. Le restamos el 2. Nos quedaría menos 9, menos 12, 6 y 8. El renglón 1 lo dividimos entre menos 3. Y al renglón 2 lo multiplicamos por un medio. Entonces nos queda 3, 4, 3, 4.
igual, por lo menos se tiene que cancelar un renglón. Entonces al renglón 2 le restamos al renglón 1. Se hace 0 y por último el renglón 1 lo dividimos entre 3. Por lo tanto nos queda que la ecuación x tiene que ser igual a menos 4/3 de y. Por lo tanto podemos dar una base que si a y le damos el valor de menos 3, x vale 4. Entonces este sería el vector propio asociado al valor propio 2. Otro ejemplo, vamos a trabajar con este, ya va a estar dado en forma de matriz. Igual, le restamos a la diagonal lambda para poder sacar el polinomio característico. Sacamos el determinante y resulta que el determinante nos queda como ya reducido lambda al cuadrado más 2 lambda más 1 igualado a 0. Que esto lo podemos ver como lambda más 1 al cuadrado. Y por lo tanto obtenemos que un valor propio que es 1 y resulta que el segundo es igual a 1, que es menos 1. Y ahora calculamos el núcleo. Entonces le restamos menos 1. Nos quedaría 12, 16, menos 9, menos 12. Al renglón 1 lo podemos dividir entre 4. Y al renglón 2 entre menos 3. Entonces los 2 nos queda 3, 4. 1 se va a cancelar. Entonces al 2 le quito el 1. Y por último al renglón 1 lo divido entre 3. Por lo tanto, nos dice que x es igual a menos 4/3 de y. Y si le damos el valor de y 1, pues x nos va a quedar que es menos 4/3. Y este sería el vector propio para el valor propio 1, que es lo mismo que el vector propio para el valor propio 2. Entonces, en el ejemplo pasado nos da que para valores diferentes nos da solamente un vector. Y en el segundo ejemplo nos da que para valores nos dio el mismo valor propio y solamente nos da un vector. Resulta que aquí tenemos, se va a dar una definición, entonces igual, la transformación lineal, lambda valor propio y b su vector propio. Le vamos a denominar la multiplicidad algebraica del vector propio lambda a la multiplicidad de lambda del polinomio característico. Es decir, cuántas veces sale lambda como solución al polinomio característico. Y le vamos a denominar la multiplicidad geométrica a la dimensión del kernel de t menos lambda veces la identidad, es decir, a la cantidad de vectores linealmente independientes que obtengamos de este subespacio. Resulta que hay una proposición que nos dice que la multiplicidad algebraica siempre es mayor o igual que la multiplicidad geométrica. Que a la algebraica la vamos a denominar como MA y a la geométrica como MG. Y MA siempre es mayor o igual que MG.